Hola, buenas noches. Aquí estoy de nuevo para leeros o leer juntos un relato, un nuevo relato, que esta noche se titula Coordenadas sobre el lienzo. Este relato está publicado en un librito que se editó hace unos cuantos de años, que se pertenece también a uno de los concursos de los que os leí el relato de ayer. El de ayer era los 7 pecados capitales, que os leí la soberbia, y el de hoy es las 7 artes universales, en las cuales yo elegí la pintura. Por este tiempo yo pintaba poco. Ahora sabéis que me gusta pintar algunos dibujillos y que lo llevo como un pequeño diario emocional en el que en vez de dedicarme a escribir lo que sucede, pues retrato muchas veces la emoción que siento en el día a día, sobre todo a nivel sentimental, a nivel de mis personas cercanas. Y también he hecho algunos dibujillos pues, para algunos amigos y compañeros, así como cuando era el día de su cumpleaños. También en la página esta que siempre os nombro, de esta noche te cuento, también había un blog titulado El Microscopio, en el cual se hacían unos relatos, bueno, unos pequeños concursos dentro del concurso grande. Y también ahí hice unos poquitos de dibujo y bueno, algunas personas me lo agradecieron porque les gustó cómo ilustré el relato que habían escrito. En concreto tengo una anécdota de uno de los compañeros de esta página, de Juan, que lo que hacía era hablar sobre un episodio en el que aparecía un hombre con 3 calaveras y tal. Bueno, en fin, el caso es que yo le hice un dibujillo y él se rió mucho porque dice que esa era la idea que él tenía y el retrato que él tenía del relato que había hecho. Bueno, pues cosas curiosas que suceden, ¿no? Pues mi relato, como os digo, estaba dedicado a la pintura y con este relato pues gané una accesis que en realidad lo que consistió es en que además de publicar el relato en el libro, pues también me enviaron un título precioso con una guirnalda así florida y también lo que hicieron es imprimir el relato en un cartón pluma de estos súper grandes que luego lo pusieron cuando se entregaron los premios, que yo no pude ir porque fue en Valencia y fue en un fin de semana de estos cortos en los cuales pues no te puedes permitir salir corriendo para allá y fue en un monasterio la entrega del premio que tuvo que ser muy bonito porque pusieron todos los relatos que habían pues tenido Accesi y los ganadores los pusieron así como en atriles, así a gran tamaño. Pues yo lo tengo ahí como recuerdo, lo tengo colgado ahí en una de las habitaciones de la casa junto con el diploma y por supuesto el libro. Y ahora le estaba echando un vistazo al libro y me encuentro con que también en este libro participaron personas que escriben mucho, como es Salvador Robles Miras, que es un escritor que aunque vive en el País Vasco es de Águilas, de Murcia, y que continuamente está publicando sus libros, que participó este año en la Semana Negra de Gijón. Y bueno, también Marta Hidalgo, Susana Revuelta, Calamanda Nevado, pues bueno, pues son autoras con las que compartimos espacio en esos microrelatos y que en el momento de mandar este relato a un concurso, pues yo desconocía su existencia igual que ellas desconocerían la mía. Con Salvador, pues de vez en cuando pues, nos intercambiamos algún mensaje y bueno, he leído últimamente uno de sus libros, de los más recientes. Con lo cual, hoy me ha llamado la atención mirando el índice, que digo, bueno, pues resulta que estamos todos por aquí en el mismo barco, como siempre decimos. Bueno, pues sin enrollarme más, paso a leeros el relato que se titula Coordenadas sobre el lienzo. Siempre estuvo en la casa, sin embargo, una tarde sintió que el hombre retratado en aquel cuadro la llamaba. Podrían pensar que estaba loca, motivo por el que permanecía en silencio, no fuera a llenársele la casa de desalmados buscadores de fenómenos paranormales. En aquel retrato, la sonrisa del caballero se había desvanecido. Sus brazos, laxos a lo largo de su cuerpo, expresaban cansancio, y sus ojos, aun tras aquellos cristales ahumados,
se veían apenados y empequeñecidos. Ella se detenía delante del cuadro e instintivamente lo cogía y lo estrechaba contra sí, con el fin de transmitirle el calor de su corazón, y, milagrosamente, parecía recuperar el tono muscular y la sonrisa. Después, satisfecha y feliz, volvía a dejar el retrato en su lugar, no sin antes acariciar la boca del caballero con la yema de su índice derecho. Un día advirtió el hendido de una minúscula impresión en una esquina del lienzo. Miró a través de una lupa y no acertaba a ver la inscripción. Por tanto, tomó un lápiz de punta azul y coloreó suavemente sobre ese hendido, revelándose el misterio, pues allí había dibujadas unas coordenadas. Por todo equipaje, la mujer salió con el retrato en la mano para encontrarse con el caballero en el lugar señalado, allí donde ningún avión humano puede formar una nube. Bien, amigos, pues ese es el relato de Coordenadas sobre el lienzo que mandé a este concurso y que, bueno, como os digo, pues fue premiado de esa manera, cosa que me hizo mucha ilusión. Y os quería comentar a colación de la pintura que normalmente cuando las personas escribimos o dibujamos, o cuando los grandes pintores, o no tan grandes, con nombre tan grande, pero que pintan, cuando alguien ve una exposición y mira una exposición, os habrá pasado a vosotros que sin querer tratáis de interpretar qué ha querido decir esa persona con su escrito o qué ha querido decir esa persona con su dibujo. De manera que hacemos mil y una elucubración, como siempre, sobre su estado de ánimo, sobre por qué habrá pintado esto de esta manera y no de la otra. Luego están los psicólogos que analizan las cosas y los grafólogos que analizan también las cosas y entonces empiezan a decir, pues si esta figura es más grande es porque seguramente le da más importancia, o si la pinta en el centro es porque es su centro de su vida. Bueno, como tenemos esa costumbre de clasificar y esa costumbre de analizar, pues a veces, como decíamos ayer, nos creemos en posesión de la verdad. Ayer o antes de ayer, con la soberbia, nos creemos en posesión de la verdad, y cuando hacemos ese análisis, en este caso de esa pintura, pues podemos errar fácilmente, porque a lo mejor cuando el pintor la estaba pintando no tenía para nada en mente lo que la persona que lo está mirando imagina. Bueno, es una costumbre, como decimos, que tenemos la costumbre, de analizarlo todo. Quería deciros también que no sé si a veces pues os habéis visto un cuadro, imaginaros que vais a una exposición o que os cambiáis de casa y vais a una casa que es de alquiler y tiene puestos sus cuadros y sus cosas, o como cuando vemos en las películas esos castillos en los que van apareciendo los cuadros escaleras arriba, que son de todos sus antepasados. Es como un misterio saber que esas personas, sobre todo cuando son retratos, como en mi relato, existieron y que a lo mejor no sabemos nada de ellas, como en mi relato. Ese cuadro estaba ahí pintado, había un caballero, y ese caballero, de supuesta sonrisa a ojos de ella, pues parece ser que ella lo miraba continuamente y casi como que si fuese su amor platónico, el señor del cuadro. De manera que cuando un día lo vio, que parecía que estaba triste, pues quería darle vida con su energía. Hay como un mensaje oculto en este relato en el que vuelve a salir el amor, en el sentido de que esa persona, igual que Penélope ayer, estaba comprometida con ese señor del cuadro. Estaba tan comprometida que cuando descubrió unas coordenadas es como si le estuviera diciendo a ese caballero que iría con él a cualquier parte. Porque si os fijáis al final del relato dice que al descubrir las coordenadas la mujer lo único que cogió fue el retrato por equipaje
y salió sin saber a dónde iba, porque se fiaba del destino y porque es como si fuese a encontrarse con él en un lugar que ni ella misma en ese momento sabía, pero sabía que lo encontraría. Entonces, pues tiene una parte, este relato, como digo, de como un mensaje oculto, entre comillas, como pueden tener los dibujos que hacemos, las personas que dibujamos y los grandes pintores. Vosotros cuando miráis, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh o un cuadro de Renoir o un cuadro de Manet o de Monet o un cuadro impresionista, un cuadro realista, un cuadro de Picasso, de Dalí, La mujer en la ventana de Dalí, por ejemplo, que también el otro día salía en uno de mis relatos, y nosotros hacemos un juicio de valor y decimos, bueno, esa mujer estaría feliz, estaría tranquila mientras él la pintaba, él estaría muy enamorado, Van Gogh haría tal cosa, y nosotros no sabemos lo que pasaría por la mente de esas personas mientras lo dibujaban. Yo puedo asegurar que cuando dibujo, muchas emociones se acumulan dentro de mí, hasta el punto de que quizá se pueda ver o se pueda desprender una parte, ¿no? En el que dice, bueno, pues mira, ha retratado la felicidad del momento. Pero no solo está retratada la felicidad del momento en ese cuadro o en ese dibujo, está retratada la felicidad del momento, la emoción del momento, las palabras de ese momento. Y a veces me pregunto yo, ¿cómo una persona que hace un dibujo de un ser querido, como puede ser su esposa o su novio, su marido, su hijo, y después si sale a la venta, está en la calle o está en una exposición y todo el mundo lo contempla y lo contempla con unos ojos totalmente diferentes a como lo has visto tú, a como tú lo has hecho con todo el amor que has puesto ahí? Todo el amor en el amplio sentido de la palabra. Y parece como si algunos ojos no lo miraran de buen grado, es como si te estuvieran clavando una lanza en el corazón, ¿verdad? Pues bueno, vuelve a salir el amor en el relato, vuelve a salir la vida en el relato y la entrega, como Penélope, y el decir voy donde tú vayas. Y no porque yo sea inútil sin ti, como decíamos ayer, sino porque me gusta estar contigo. Y por eso esta señora del libro se fue con el caballero y el único equipaje que llevaba era su fotografía en el cuadro para reconocerlo en cuanto lo viera. Pues nada, os dejo con él y espero que disfrutéis de una buena noche. Nos vemos, nos seguimos viendo por aquí si vosotros queréis. Un abrazo, buenas noches.